Bueno, muy buenas noches, compañeros y licenciados. En esta tarde estamos presentando nuestro proyecto grupal sobre el caso de la financiera Progreso con mis compañeros Brian, Dulce, Gustavo y su servidor Denis. Este es el contenido de lo que es la presentación del informe, el planteamiento, algunas preguntas de discusión, soluciones correctivas y las conclusiones que siguieron al final del análisis, que lo vamos a ver posteriormente. El planteamiento del problema, pues se notaba un caso práctico sobre Banco Financiera Progreso, donde el banco presentaba cierto tipo de situaciones donde teníamos que evaluar el CAMEL, que el CAMEL es, en sus siglas significa capital, calidad de activos, management, earnings y liquidez. Ambos son indicadores financieros que pues básicamente nos plantean cómo está la empresa en su situación. Respondiendo a las preguntas de discusión, pues una de las preguntas era analizar el capital y el banco, y las preguntas que se nos hacía era que si el banco tiene un capital suficiente o está en zona de riesgo. Pues el banco sí presenta una adecuación del capital del 10,5, el mínimo requerido según el planteamiento del problema es del 10%, por lo tanto sí se está cumpliendo el indicador. Lo único que es un indicador ligeramente elevado, ¿verdad? Es decir, que cualquier situación puede comprometerlo y caer. Además, menciona que el patrimonio solo tuvo un 1% de crecimiento. Ahí no ha retenido utilidades en los últimos 2 años de operaciones, lo que está limitando de que esta empresa tenga un fortalecimiento financiero en sus utilidades. Es decir, de que su capital pues está un poco comprometido al no estar reteniendo utilidades en los últimos 2 periodos, y su margen de diferencia sobre el mínimo requerido es muy bajo. Ahora, ¿qué pasaría? La siguiente pregunta, si la morosidad aumenta un 2 puntos. La morosidad actualmente está en un 8%, y al aumentar un 10% es posible que el banco tendría que aumentar las provisiones, y estas provisiones afectan bastante en su capital, ¿verdad? Porque esto ya se tiene que estimar una cuenta incobrable. Y pues esto puede, al caer en menos de 10, cumpliría un incumplimiento según la Comisión Nacional de Banco y Seguros. Por lo tanto, la nota para esta sección de capital es un 3, ¿verdad? Está aceptable porque está arriba del rango, pero tiene sus debilidades porque la diferencia positiva es muy pequeña. Además, pues el patrimonio solo crece el 1%, ¿verdad? Y no han retenido utilidades durante los últimos 2 periodos. El segundo análisis es la calidad de sus activos. Vemos que se nos planteó una mora del 8%, y la pregunta es que si esto es preocupante, y realmente sí. Un índice de morosidad del 8% para un banco es un poco preocupante y elevado. Está reflejando dificultades de pago con clientes, y esto aumenta el riesgo crediticio. Además, se menciona en el planteamiento de que hay incertidumbre económica en el país. Entonces, esto puede ser que ese aumento del 2% a la mora sea aún mayor, ¿verdad? Por la incertidumbre económica que existe en el país actualmente. Y como segunda pregunta, si la concentración en grandes deudores representa riesgo sistémico. Realmente este banco tiene una gran concentración de deudores. De hecho, el 40% de la cartera está concentrada en 5 grandes deudores. Entonces, representa un riesgo alto, ya que si estos clientes incumplen con sus pagos, el banco puede enfrentar grandes problemas de liquidez. Por lo tanto, la calificación para este segundo indicador es del 5, un riesgo alto y crítico. Ya como les mencionaba, la cartera presenta un 8% de morosidad, y el 40% de su deuda o su cartera está concentrada en grandes deudores que se resumen así. Ya con esto pasamos con mi compañero que va a explicar el tercer indicador. Buenas noches, licenciado. Espero que se encuentre bien. Y sería el 2.3, que sería el management. Como primera pregunta sería: ¿la inestabilidad gerencial afecta al riesgo? Sí. ¿Afecta significativamente la alta rotación o inestabilidad en la gerencia? Genera falta de continuidad en la estrategia, debilita el control interno y aumenta la probabilidad de errores en la toma de decisiones. Como segundo punto, ¿qué impacto tiene no tener comité formado de riesgo? Es crítico. La ausencia de un comité de riesgo implica que no existe una estructura formal para identificar, medir y controlar riesgo, lo que aumenta la exposición
a pérdidas financieras y operativas. Perdón, para la sección de calidad de activos es el número 5, con el criterio de riesgo alto y crítico. La justificación. La gestión del banco presenta debilidades significativas que incrementan de manera considerable el nivel de riesgo institucional. La inestabilidad gerencial es un factor crítico, ya que la rotación frecuente en puestos claves impide la continuidad en la ejecución de estrategias, afecta la planificación a largo plazo y debilita la cultura organizacional. Esto provoca que las decisiones sean más reactivas que preventivas, aumentando la exposición a riesgos financieros y operativos. Adicionalmente, la ausencia de comité forma de riesgo representa una deficiencia grave en el gobierno corporativo. Así lo dejo con mi compañero Brian. Bueno, en la parte de rentabilidad, el banco presenta señales de debilidad financiera. El banco tiene un ROA de 0,4% y un ROE de 5%, indicadores que muestran que sí genera utilidades, pero en niveles bajos para la institución financiera. Además, el margen financiero se ha reducido, perdón, debajo de a la competencia y los gastos administrativos aumentaron un 12%, afectando aún más las ganancias. Otro punto importante es que el banco no ha retenido utilidades en los últimos 2 años, lo que limita la capacidad para fortalecer su capital y enfrentar posibles pérdidas futuras. Por estas razones, la rentabilidad del banco se considera aceptable, pero con dificultades, ya que sus utilidades son limitadas y podrían deteriorarse si continúan aumentando los riesgos financieros. Vamos con la sección de liquidez. El, pues en esta sección de liquidez, el banco mantiene una situación relativamente estable. Cuenta con un ratio de liquidez inmediata del 25% y actualmente no presenta incumplimientos de pago, lo cual indica capacidad para responder a obligaciones de corto plazo. Sin embargo, existe una vulnerabilidad importante debido a la alta dependencia de depósitos de corto plazo. Esto significa que si muchos clientes retienen su dinero al mismo tiempo, el banco podría enfrentar problemas de liquidez. Aunque el banco posee una línea de crédito contingente con una entidad internacional que ayuda a reducir parcialmente el riesgo, la incertidumbre económica actual mantiene a la institución en una posición vulnerable. Lo tengo con mi compañera Dulce. Hola, buenas noches. A mí me tocó las conclusiones y como primer punto dice qué clasificación global Camel le asigna al banco. Como sabemos, Global Camel, su sigla lo dice C de adecuación de capital, A de calidad de activos, M de perdón, administración, gestión, E de rentabilidad y L de liquidez. Como parte de la evaluación del caso, miramos que la capital es aceptable, pero con dificultades, entonces le damos equivalente de 3. El A, que son los calidad de activos, le damos el alto riesgo crítico, mora alta y fuerte concentración de una equivalente de 4 a 5 y la administración de alto riesgo igual, que es inestable, de 4 a 5 y la rentabilidad que es aceptable, perdón, pero con dificultad de 3 y la liquidez aceptable, pero igual de forma vulnerable con 3. Justificación de la nota. eh, Aunque el banco técnicamente cumple a duras penas con el índice de adecuación de capital del 10,5% frente al 10% regulatorio, la combinación de una calidad de activo crítica de 8 de morosidad concentrada en pocos clientes con atraso en el sector de construcción
junto con graves debilidades de gobernanza, dos gerentes generales en un año y sin comité formal de riesgo implica que las altas internas superan los márgenes de seguridad ante cualquier choque macroeconómico o el impacto latente de sus deudores claves y del capital remanente puede llegar a extinguir de inmediato. La 4. ¿Recomendarían supervisión especial, plan de mejora o intervención preventiva? Recomendamos principalmente de forma inmediata una supervisión general con una exigencia estricta y paralela al plan de mejora integral de carácter obligatorio. ¿Por qué no las otras opciones? Por el simple hecho que la deficiencia de gobierno corporativo y la concentración del 40% de la cartera solo de 5 deudores superan el ámbito de un problema menor. Y dos, no amerita aún a una intervención preventiva. La intervención, toma de control o medidas restringidas externas se ejecuta con el índice de adecuación de capital rompe el piso legal del 10% o se detiene la cadena de pagos o no registra incumplimientos de pago vigente y dispone de una línea contingente internacional. Y así lo dejo con mi compañero. em, Sí, gracias, compañeros. Y bueno, solo para ya finalizar, aquí se presentan algunas soluciones correctivas en base a lo que hemos hablado. Y la solución número uno que se llevó a un conjunto es que debe haber un fortalecimiento del capital y reducción del riesgo crediticio a través del plan que se mencionó, del fortalecimiento patrimonial, reteniendo más utilidades, hacer nuevos aportes de capital, buscar accionistas, y luego pues ir reduciendo el riesgo de cartera, ¿verdad? Con las políticas que había mencionado el compañero Gustavo. Además, también realizar una revisión exhaustiva del área de crédito, ¿verdad? Y como segunda solución es la reestructuración de la gestión y creación de un comité de riesgo, ¿verdad? Esto para poder fortalecer un poco la cartera o el departamento crediticio, también buscar la estabilización de la gerencia, ya que en un periodo de un año hubo bastante rotación. Entonces también se recomienda mejorar los controles internos, ¿verdad? Establecer planes de contingencia y reducir gastos administrativos innecesarios, porque estas medidas van a permitir que la administración sea aún más preventiva y eficiente y así fortalecer la confianza de los inversionistas, clientes y organismos supervisores. Y con esto concluimos nuestra participación en el análisis del caso de Banco Financiera Progreso. Muchas gracias, licenciado. Tenga buenas noches. Gracias, compañero. Gracias, licenciado. Buenas noches.